Bienvenido y bienvenida a Humanamente Increíbles, un espacio en el que aprenderás a través de experiencias de humanos como tú y como yo, cómo han cumplido sus sueños y metas más grandes y qué es lo que los hace únicos en este mundo. Este podcast es una invitación a que mires y reconozcas dentro de ti esa chispa que te llevará a vivir tu vida al máximo y descubrir tu propósito. Mi nombre es Priscila Guillén y mi intención es mostrarte que la vida de tus sueños existe y es posible para ti, porque somos humanos y cada uno a su manera es increíble. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de podcast de Humanamente Increíbles. En esta ocasión tengo una invitada muy especial, una persona que yo considero mucho y que creo que viene a aportarles mucho valor a ustedes para que se conozcan más, para que mejoren su relación con su niño interior y para que vivan esta vida más en plenitud. Bienvenida, Carolina Mendoza, qué gusto tenerte aquí. Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación. Me siento súper emocionada y feliz de estar aquí y pues de poder compartir con ustedes información que sé que les va a llegar al corazón y que les va a ayudar. Qué emoción tenerte aquí, Caro. Bueno, para empezar, quisiera que nos cuentes un poco de ti, a qué te dedicas, para ahí ya empezar a desenredar todo lo que nos vienes a contar el día de hoy. Va, bueno, yo me acabo de certificar como Life Coach en Sherpa Certification. Somos compañeras y actualmente estoy laborando en esa área. Me dedico a dar sesiones de coaching y a ayudar a mujeres que quieran enriquecer su vida, que quieran empoderarse y sentirse plenas, sanar sus heridas del pasado, conocerse a sí mismas. Me dedico sobre todo a las mujeres, a la parte femenina. Me gusta empoderar mujeres, ayudarlas a encontrar su camino. Eso me gusta. Qué bonito, Caro. Y quiero preguntarte, así como hago con todos mis invitados, ¿cómo llegaste a life coaching? ¿Tú siempre te viste siendo una life coach? ¿Tenías por ahí alguien que sabía de psicología o era terapeuta? ¿O cómo fue tu camino? Quisiera que nos cuentes a detalle esa historia. Bueno, no. Te cuento que yo estudié administración de empresas. Cuando yo estaba pues que quería decidirme a estudiar una carrera universitaria, me acuerdo que pensé en psicología. No sé por qué se me vino solamente, pero siempre pues en las familias y como los profesores y todo eso te crean como esa creencia que tienes que estudiar algo que te dé plata. Entonces, como que por ahí escuché, no, eso no te va a servir, eso no te va a dar dinero. No. Entonces, me fui por la ingeniería industrial y después me cambié a administración de empresas. Entonces, como que no, por ahí no, en esa época de mi vida, no tuve como esa cosquillita ya después de volver a la psicología ni nada, o sea, ya como que se me pasó. Después, en el camino, con todas estas experiencias de vida que uno tiene, llegó una situación a mi vida que me hizo eh, hacerme muchas preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito de vida? Eh, He hecho tantas cosas y no hallo en qué es lo que soy buena. Porque te cuento que yo estudié administración de empresas, como te dije, pero como que siempre tenía esa duda de quiero hacer otra cosa. Entonces, estudié inglés para ver si me iba del país. Después estudié francés también para ver si me volvía a ir, pero no se daban esas cosas. Después estudié cocina, estudié pastelería, me fui del país, estudié por fuera. Y siento que hacía muchas cosas, pero como que probaba aquí, probaba allá y no encontraba. Hasta que tuve una situación de corazón roto, experimenté como ese momento triste en la vida de cada persona, como que llega y te remueve todo y ya
era como la quinta vez que me pasaba. Y yo le estaba contando a una amiga, le estaba diciendo, mira, lo que pasa es que siempre me pasa que todas mis parejas hacen esto, hacen esto. Y yo me estaba haciendo como la víctima, como que yo soy y siempre me pasa a mí y la vida y la vida es dura conmigo y esto es así. Y resulta que mi amiga muy inteligente me dice, Caro, pero tú te has puesto a pensar que el problema no es tu pareja, sino que de pronto el problema está en ti. Entonces esa pregunta resonó muchísimo en mí, muchísimo, y yo me puse como a pensar, Caro, tú no te conoces, porque si tu amiga te está diciendo eso, ¿qué es lo que hay malo en ti? Entonces, no, o sea, no me conocía, sinceramente no me conocía. Entonces llegó la pandemia, creo que para muchos, Wow. Y espérame, Caro, ¿ese fue el mismo momento en el que empezaste a preguntarte de tu propósito o lo del propósito vino después de este suceso? vino después. Ah, ok, ya, para tener aquí una línea del tiempo. Sí, o sea, como que dio la casualidad que pasó eso, de que le dije a mi amiga me hizo esa pregunta y justo después, cuando yo estaba en esos momentos, como de depresión porque mi pareja me había abandonado, me sentía muy mal conmigo misma, me sentía rechazada, abandonada, y no era la primera vez que pasaba, ya era como te digo, como la quinta vez. Entonces, como que yo misma o sea, yo creía que yo era una víctima de la vida, que todas las cosas me pasaban a mí. Y mi amiga, inteligentemente, que le agradezco, fue la que me hizo me puso esa inquietud en mi corazón. Claro, no son tus parejas, eres tú. Hay algo en ti que está atrayendo esa situación. Entonces, hice un curso virtual, y gracias a ese curso me atreví a invertir en mí misma. Y gracias a ese curso, eh, empecé como a despertar mi conciencia, como de quién soy yo, qué creencias tengo, cuál ha sido como mi paradigma de vida, cuál era mi sombra, cuál era mi luz. Entonces, gracias a que pude conocer eso, no, o sea, como que no, gracias a ese curso no fue como que ya lo logré todo, sino que ahí fue como el primer escalón. Sí, siempre hay un inicio y un curso o un libro puede ser como que esa puerta, esa entrada a todo un mundo nuevo en el que uno dice, bueno, sí, por aquí está, aquí estoy empezando a ver estas cosas que antes no tenía en cuenta y parece que me va a llevar a otro lado, que va a hacer que cambie mi realidad, porque como dicen, ¿no? Si es que quieres que haya un cambio, pero tú sigues con la misma estrategia de siempre, o sea, no pidas algo diferente, no solo le digas al universo, pero tú si no estás dispuesta a hacerlo, entonces nunca lo vas a recibir. Pero Exacto. wow, qué sabia tu amiga. Y sabes de ella de de dónde tuvo esta perspectiva de saber que al final podía ser tú el problema y no las otras personas. Pues porque ella había estado ya conmigo en varios momentos atrás de mi vida con otras parejas, y como que yo siempre le contaba las mismas cosas. Como que, amiga, mira, me está pasando esto. Entonces, yo siento que ella en su corazoncito decía, ay, Caro, otra vez está pidiendo esto. Entonces, yo digo que a veces nosotros mismos no vemos nuestros propios errores, sino que somos capaces de verlos en otros. Entonces, yo digo que ella lo pudo ver en mí. De pronto, si yo hubiese sido, me hubiesen contado eso a mí, yo de pronto hubiese visto ese pequeño detalle en otra persona. Pero a veces no lo vemos dentro de nosotras mismas. Entonces, ella pudo verlo en mí y fue valiente y me lo dijo, porque a veces también pasa que por ser buenas amigas, por creernos buenas amigas, no lo decimos, porque no, pues se vaya a sentir mal,
sí, pero ella fue valiente y me lo contó y gracias a eso yo tuve como esa, no sé, a veces pasa que tú tomas una decisión en tu vida y te llegan todas las opciones, o sea, el universo te muestra como todas las opciones para que tú sigas el camino, porque pasó eso y enseguida vino como la opción de yo tomar ese curso de amor propio. Se fue como automáticamente, necesito cambiar y enseguida llegó un podcast que empecé a escucharlo y a través de ese podcast encontré el curso de amor propio. Entonces Sí. fue como todo mágicamente como que se alinea para que uno siga su camino. Exactamente, esa misma idea tengo yo de los libros, por ejemplo, de que a veces cuando, dependiendo en qué etapa estás de tu vida, aparece un libro que te transforma la vida y te da como esas estrategias que antes no tenías idea que existían o no podías aplicar porque tal vez estabas tal vez en un estado de conciencia diferente y ahora sí es como que, wow, y esto, ¿por qué yo no sabía? ¿Por qué no lo aplicaba? Pero ahora tienes el chance de saber más y de cambiar esos aspectos de tu vida. Qué chévere, Caro. Y quisiera que me cuentes cómo al final, o sea, sé que este curso te ayudó, pero ¿cómo lograste tú superar este rol de víctima en el que estabas? Porque me No, imagino, claro, tuviste que cambiar tus creencias y todo, pero en sí, ¿cómo fue ese paso a paso que tú viviste? fue todo como un proceso, un cambio poquito a poco, como una montaña que me tuve que ir subiendo. Como te estaba contando, llegó la pandemia, entonces ese esa encierro que tuvimos, Sí. encierro que tuvimos por tanto tiempo, me hizo leer libros, escuchar más podcasts. Dentro de ese curso de amor propio hubo muchas recomendaciones de libros y me los leí todos. Todos me los leía, era como que yo quería, como que me entró una sed de conocimiento, necesitaba leer mucho, necesitaba saber más y cada vez que era como que yo tenía mi corazón roto, tenía esa sensación de abandono en mi corazón. Eh, pero aún así, siento que escuchar el podcast, hacer el curso, leer, siento que le daba como un alivio a ese dolor que yo sentía. Entonces yo me refugié mucho en los libros, en los podcasts. Entonces vinieron más cursos, eh, más lecturas, llegó el libro de Mañanas Milagrosas. Como te digo, el universo se encarga de mostrarte cuál es el camino, porque yo en una de esas pocas salidas que podemos hacer en medio de la cuarentena, fui a una librería y ese libro, Mañanas Milagrosas, estaba ahí como que, o sea, fue el primero que vi y yo era una de las primeras que decía cero madrugar. O sea, yo soy una mujer que prefiere la noche, me puedo acostar lo tarde, más tarde que pueda, pero levantarme temprano jamás. Y yo veía ese libro y sentía como una, no, ¿cómo se te ocurre madrugar? Pero a la vez que sentía eso, el libro decía como, cómprame, tienes que comprarme. Sí, no le puedes decir no a un libro jamás. Y entonces yo dije, bueno, lo voy a comprar, lo compré, lo leí y empecé a hacer Mañanas Milagrosas poquito a poco dentro de la pandemia. Entonces fue un cambio, o sea, fue demasiado el cambio porque empecé a levantarme más temprano, mis hábitos alimenticios cambiaron, hice ejercicio, dormía más, me sentía más cómoda conmigo misma. Claro, cuéntanos un poquito de qué se trata esa rutina que propone el libro, para que aquí los oyentes también puedan decir, a ver si se animan a comprarlo y aplicarlo a sus vidas. Bueno, se trata de 6 hábitos. El libro dice que hay 6 hábitos que te van a ayudar a cambiar tu vida. Y los hábitos preferiblemente se hacen en la mañana tempranito, apenas te levantas. Entonces, se trata de meditas. Bueno, yo lo voy a contar de acuerdo al orden que yo los hago. Yo
medito, después de meditar hago afirmaciones, luego de las afirmaciones hago visualización, después escritura, después de la escritura leer y después de leer hacer ejercicio. Entonces, el libro te dice que tomes un tiempo dedicado para cada objetivo, para cada eh, Actividad. actividad, sí. Entonces, yo le dedico 10 minutos a la meditación, 5 minutos a las afirmaciones, 20 minutos a la lectura, 15 minutos al ejercicio, así. Entonces, de eso se trata. Qué bueno, sí, yo creo que eso abarca como que la parte espiritual, mental y del cuerpo y física, que todos estamos compuestos pues de estas tres partes, pero a veces nos enfocamos mucho, por ejemplo, solamente en lo mental. Entonces, adquirir conocimiento, pero descuidamos al cuerpo y no nos alimentamos bien o no nos ejercitamos. Entonces, obviamente, si nuestro cuerpo no está bien tratado, no tenemos esa misma energía para poder seguir adquiriendo conocimiento y de igual forma la espiritual, si es que no entramos como a este estado de presencia y de conciencia, de atención plena, entonces no podemos tener como que este equilibrio y nos podemos dejar llevar mucho por la mente y sus cuentitos. Y es que dio la casualidad que ese libro, porque yo antes de todo, yo no sabía nada de lo que era meditar. Para mí meditar era eso de los monjes del Tíbet. Eso para mí, eso era la meditación, solo lo hacían esas personas. Las afirmaciones, yo ni loca, ¿qué es eso? Escribir, ¿cómo se te ocurre? O sea, no, o sea, yo ninguna de esas creencias las tenía adaptadas a mi sistema. Era como que cero, nada que ver eso, pero dio la casualidad que esas mismas enseñanzas que me estaba dando el libro me las había dado el curso de amor propio. Entonces yo tenía mi tablero de visión, entonces en mi vision board o tablero de visión de sueños, hacía mi visualización, tenía mi manifiesto de deseos y entonces ahí hacía mis afirmaciones. Entonces era como que gracias a ese libro pude aplicar las enseñanzas que me había dado el curso, que las pude adaptar a la mañana. Entonces me fascinaba porque ya yo, eran las 8 de la mañana y ya yo estaba lista, o sea, ya yo me sentía que había hecho mucho a las 8 de la mañana, ya yo había hecho todo lo que tenía que hacer durante el día, o sea, era pandemia, no estaba trabajando, entonces era como que ya estoy libre a las 8 de la mañana y me sentía como plena, como wow, o sea, tengo, tengo como libertad de tiempo para hacer algo que ya quiero hacer eh, fácilmente porque ya lo que debía hacer ya lo había hecho antes de hoy. Exacto, como que ya estableciste tu rutina para cumplir como esos no negociables que te tienes que dar a ti mismo para poder empezar bien tu día. Porque si no, cuando empezamos de una al día, puede que solamente hagamos ejercicio y luego, quiera o no, si es que ya estamos en el hábito de meditar o en el hábito de leer, vamos a estar pensando todo el tiempo, todavía no he leído, todavía no he meditado, todavía no he hecho todas esas actividades que me gustan, que yo creo que podrían también ser diferentes. Las que propone el libro son magníficas, pero si hay una persona que, no sé, tiene alguna otra pasión y que para esa persona es algo con lo que no puede pasar un día sin hacer, entonces es mejor si lo hace de mañana, así tiene toda la energía para el día y cuando llega la noche dice, bueno, cumplí todo lo que tenía que hacer en el día y me voy satisfecha a dormir. Sí, sí, yo me sentía súper motivada, aunque seguía con mi dolor por dentro, ya había adquirido esas herramientas y ya sentía que iba a sanar, o sea, era como ya, estoy en el camino de esto, ya estoy por aquí, ya, o sea, siento un alivio de que esto que estoy sintiendo va por buen camino. Ya no voy a ser la misma que era antes de todo esto, ya entiendo para qué Dios me dio este, entre comillas, sufrimiento, esta tarea, porque Él quería que yo me diera cuenta que me faltaba mucho amor propio. Yo antes no me escogía a mí, no me daba el valor que necesitaba, me sentía una víctima, todo esto, y
es que él me enviaba la misma, por eso era que yo repetía los patrones en las relaciones, porque era como la misma tarea que tenía que cumplir. Siento que era una tarea que el universo me estaba poniendo, haz la tarea, y no la hacía, o sea, no la hacía, no la hacía, no la hacía, hasta que llegó ya no más y la hice. Entonces ya hice, ya estoy haciendo la tarea, es un proceso, o sea, no es como que haces la tarea en un día y ya no vienen más tareas, no. Como que haces una tarea y encuentras que tienes más tareas por hacer. Y así Sí, te vas como que escalando en tu no sanas una sola vez y ya estás por el resto de tu vida libre de eso y puedes ver otras áreas de tu vida, sino es como que algo que tienes que seguir nutriendo todos los días, porque como somos humanos, tenemos altos y bajos y en este camino de vida pues vinimos a sentir. bien. Entonces, wow, qué hermosa historia, Caro. Y lo que me pongo a pensar ahorita es que también tiene mucho que ver como el poner uno de parte, ¿no? Porque digamos, si es que tú no hubieras tenido la intención y la voluntad de hacer esto, uno, no hubieras cambiado tus hábitos, porque como dices, normalmente cuando vemos a personas que meditan o hacen yoga, uno, bueno, yo ahora no, pero antes hubiera pensado como que, ay, no, pero esa persona hace eso de siempre, es lo que le gusta, pero nunca nos ponemos a pensar que esas personas en serio tuvieron que adaptar a veces, muchas de ellas, los hábitos para ser quienes son ahora, porque como tú nos cuentas, tú no escribías, no te llamaba la atención qué es eso de la afirmación y cosas así, pero yo creo que ahí está mucho como que de poder dar ese paso, de tener la voluntad de cambiar, porque ya viste que 5 veces antes o en tus relaciones anteriores no te funcionó la misma estrategia, entonces ahora sí, pongo todo de mi parte, universo, muéstrame qué es lo que me tienes que enseñar. Sí, así es. Y bueno, como continuando como con la línea del tiempo, bueno, gracias a que ya yo estaba como más tranquila, más alineada, como te digo, el universo te sigue mostrando como el próximo paso y ya como que yo había cumplido esa tarea y también me llegó esta oportunidad de Sherpa. Entonces yo como que escuché la masterclass que te dan al principio y te dicen en tu mensaje, en tu dolor está tu mensaje está en tu dolor, en tu dolor más grande. Entonces como esa frase hizo tanto clic en mí, cobró tanto sentido, porque yo decía, yo tengo un dolor muy grande, que ya lo identifiqué, que es el papel de víctima por las relaciones, el abandono, el rechazo al que me vi enfrentada y la falta de amor propio. Y dije, todo esto tiene que tener un sentido, o sea, si yo le doy el sentido, el valor, pues puedo hacer de ese dolor un propósito. Exacto. Entonces, Y ayudar a más personas que se están sintiendo como tú te sentías antes, porque quiera o no, ya a ese momento tú ya llegaste con otra energía, ya estabas más abierta a ver otras perspectivas y más como que encaminada al mundo del autoconocimiento y el cuidado personal. sí, y entonces yo pues automáticamente pensé, tú sabes que te llega como ese ego, el síndrome del impostor, todo te llega como caro, ¿tú cómo te vas a enfrentar eso si tú no eres ni capaz de hablarle a una cámara, tú eres tan tímida? O sea, me llegaron un montón así como de no, tú no puedes, ¿cómo se te ocurre? Tú ni siquiera eres capaz de vender algo, o sea, muchísimas cosas, pero asombrosamente no le hice caso. No sé por qué no le hice caso, porque yo en otros momentos sí le hubiera hecho caso, pero yo no le hice caso a nada de esas frases. Yo decía, todo me da miedo, enfrentarme a todo eso me da miedo, pero quiero que no me dé miedo, quiero ser de esas mujeres a las que yo admiro. O sea, quiero ser como esas mujeres a las que yo admiro, que hacen cosas que a mí me darían miedo. O sea, quiero llegar a ese lugar donde están ellos. Entonces, a pesar de que me daba miedo todo,
todo me daba miedo, invertir, eh, estar presente en las clases, porque al principio las clases eran como muchas personas y a mí me daba incluso miedo prender la cámara en Zoom, era un miedo, yo le tenía miedo a todo le tenía. Mírenla, aquí ahora está grabando un episodio de podcast para nosotros. En la cuenta de Instagram también hizo un live. O sea, esta mujer dio un cambio de 180 grados en su vida. Y sí, o sea, de verdad que cuando uno se atreve, como que es como te digo, como que el universo te va poniendo como el piso debajo. Tú vas lanzando, tú vas saltando y el universo te va poniendo abajo como los escalones para que pises seguro y no caiga, o sea, nunca te vas a caer. Sí, como Entonces, decimos, sí, el universo siempre nos sostiene y muchas veces también nos premia. Premia a la valentía, premia al salir de la zona de confort y al hacer las cosas incluso con miedo, pero atreverte a hacerlas. Creo que eso marca mucho la diferencia, sí, porque no vamos a estar libres nunca del miedo, porque eso es una emoción. Pero hacer las cosas, dar ese paso, ya dice mucho de nosotras y de nuestro compromiso con nosotras mismas para mejorar nuestra vida. sí. Sí, de verdad que sí, fue muy bonito el proceso ese, como de los primeros días, yo veía que la gente alzaba la mano, alzaba la voz y yo ni siquiera era capaz de encender la cámara, pero un día dije, hoy voy, hoy voy a a prender la cámara y alzar la mano. Y lo hice así yo siento que la voz me sonaba así toda nerviosa, eh, y un día me propuse, a todo lo que me inviten voy a decir que sí, así me da miedo. Un día me invitaron a un live y yo, sí, me da miedo, pero sí. Después me invitaron al evento, Tu historia, tu poder. Con miedo, sí. Entonces era todo como que sí, sí, le voy a decir que todo así. Y así he ido como que paso a paso y ya, o sea, miro para atrás y veo esa cara del pasado y yo digo, wow, todo el cambio que he tenido ha sido del cielo a la tierra y todo como por, por atreverme a sentir el miedo. Exacto, y cuando después de haber dicho tanto sí y ver atrás, tú también puedes decir, wow, en serio, yo fui capaz de hacer todo eso y eso te da combustible para pensar que eres capaz de hacer mucho más. Entonces, cuando a veces nosotras queremos como que flaquear y decir, no, es que no me está yendo bien o lo que sea, porque sí, se vale a veces volver al papel de víctima, pero como ya sabemos que las víctimas no son exitosas, Sí, entonces de una despertamos y decimos, ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, vamos a hacer tapping, una meditación o algo para volver a sentirnos como nosotras somos. Y sin embargo, tener en cuenta de todos esos retos que ya cumplimos, todo lo que alguna vez pasó por nuestra mente como que no vamos a lograr, no eres suficiente o eso no es para ti, es voltear a ver y decir, no, yo sí puedo, yo soy capaz, este es un nuevo reto, va a tener sus complicaciones en el camino o va a ser muy fácil, pero ahí estoy yo, dispuesta a vivirlo por completo. sí. Qué chévere, Caro. O sea, me imagino que cuando viste que podía ser life coach, algo surgió dentro de ti que dijiste, cómo le callaste esa vocecita que estaba en tu cabeza diciéndote, no, Caro, si tú no sabes ni hacer un video o hablarle a la cámara? ¿Qué fue lo que te Bueno, hizo ese momento reaccionar? pasa que yo estaba en ese momento sin empleo por la pandemia, yo me había salido de mi trabajo de siempre y quería un nuevo propósito en mi vida. Entonces, hay dos situaciones que te motivan. El miedo a, a no tener lo que quieres, a no obtener tus sueños. Y creo que eso me estaba motivando, el no tener un trabajo, el no tener eh, una razón de servicio, porque siento que a veces un trabajo no es tanto generar ingresos y para que tú vivas y para que comas y para sostenerte, sino ese servicio a la sociedad, al mundo, o sea, hacer que el mundo sea mejor gracias a ti, o sea, que tú pongas un granito de arena a la construcción del mundo. Entonces, creo que eso fue lo que me hizo decir aquí en este
en esta profesión yo puedo sentirme plena, porque a la vez que me estoy motivando a cumplir mis sueños, a lograr lo que siempre he querido, a viajar por el mundo, a disfrutar mi vida, además de eso estoy ayudando a mujeres que atraviesen situaciones que ya yo en un momento trascendí, a que se conozcan, a que se den cuenta que lo que necesitan es sanar. Lo único que necesitan es reconocer esa parte de nosotras que no conocemos todavía, como que, o así soy yo, este es mi pequeña sombra, ayudarla a sanar, ponerle la luz y ya, salir adelante. Entonces, eso fue lo que me motivó a mí, ser vicio para el mundo y cumplir mis sueños. O sea, era como que iban de la mano las dos. Sí, yo creo que esos son como motivos suficientes como para decirle sí a algo a pesar de que te dé miedo. Y como dices tú, o sea, ¿de qué sirve tener un trabajo que te dé mucho dinero si es que no sientes que estás aportando mucho? Por eso también tenemos a veces personas que están frustradas en su trabajo, que tienen todo, tienen la casa, el carro, la familia, pero al estar 8 horas del día en algo que no les gusta, que no es su pasión y preferirían que algún día les digan, no, no tienes que venir. Y si no fuera por el dinero, muchas veces las personas estarían buscando hacer otra cosa y no estuvieran frustradas o con esos sentimientos como de tan baja vibración que no les permiten ver que hay opciones, pero es también esto de autoconocerse para saber qué es lo que te gusta, cuál es tu propósito, cuáles son tus sueños. Creo que eso es lo fundamental, ver algo que puedas hacer y que te permita cumplir esos sueños que tienes para ti. Qué Sí, chévere, Caro. Y yo creo que todo esto también nos va llevando como el ver tu sombra y el sanar y tener en cuenta todas esas partes que te hacen a ti único, creo que nos lleva también a la parte del niño interior, que últimamente tú has estado trabajando mucho en eso y también compartiste un reel, un video en el cual tú conversabas con tu niña interior, que a mí me enterneció muchísimo y también me dio ese mensaje de que ¿y yo qué estoy haciendo? En verdad, ¿cuándo me estoy dando el tiempo para conversar con mi niña interior? Cuéntanos de qué se trata, cómo se empieza a tener esta conversación y por qué es tan importante. bueno, siento que hay algo que yo he notado siempre en mí y que creo que es la razón porque a veces las personas se asombran y me dicen, wow, esa es tu edad, porque no aparento mi edad. Y siento que es porque yo aún tengo esa pequeña niña en mí, como que nunca la solté. De pronto sí, como que me olvidé de ella un poco, porque en el curso, primer curso que hice, fue un ejercicio que nos pusieron, pero yo siento que yo siempre la tenía presente, porque, bueno, no me casé, no he tenido hijos, y como que la parte bonita que yo recuerdo, la infancia, no es la de mis hijos, sino la mía. Entonces siempre yo recuerdo es lo mío. Entonces hace poco estaba en una red social y vi una conversación, un ejemplo de una conversación así como de entre un adulto y su niño. Y yo se me prendió la idea también. Yo dije, yo quiero hacer eso, quiero tener una conversación entre mi yo actual y mis versiones del yo del pasado, porque creo que sería un ejercicio muy lindo. Entonces, en la mañana, como todas las mañanas, en mi mañana milagrosa, se me ocurrió escribir sobre eso. Entonces, es como que todos los días yo escribo 2 páginas, entonces en ese momento dije, bueno, hoy voy a tener esa conversación que quiero tener entre mi niña y yo, y entre las versiones de mi pasado. Entonces se me ocurrieron muchas preguntas, pero había unas preguntas que no le tengo la respuesta aún,
Habían otras preguntas que sí le podía contestar. Entonces yo dije, bueno, estas son las preguntas que voy a hacer. Eh, Me puse también a buscar las fotos. Fue un ejercicio demasiado hermoso, duré todo el día, o sea, todo el día, porque en la mañana fue escribiendo lo que quería preguntarle y fue como que una conversación entre ella y yo. Yo preguntaba y ella misma me respondía ahí en el papel. Después me puse a buscar mis fotos de mi niñez, de mi adolescencia. Salieron muchísimas fotos y por cada foto yo decía, yo la miraba, la foto y decía, bueno, ¿tú qué me quieres preguntar? Cerraba los ojos y me la imaginaba. ¿Tú qué me quieres preguntar? Y escribía. Después miraba la otra foto y ¿tú qué me quieres preguntar? Y escribía. Y para algunas les contestaba, otras como que me quedé, ay, no, eso no, todavía no te lo puedo contestar. Pero bueno, ya. Y explícanos ahí cómo fue que tú interpretabas que te quería preguntar eso, porque sí, muchas personas que no saben de esto podrán decir, pero ¿y cómo se comunica? Que tiene un poder más allá, entonces, No, es como recordar en ese momento qué te hubiera gustado tú, que te preguntaran, qué te hubiera gustado que te respondieran, qué inquietud tenías en esa época. ah, claro, como basada en lo que estabas viviendo ese rato, ¿qué era Ah, lo más importante para ti y que quisieras preguntarle? Porque uno siempre se ve al futuro de que, ah, cuando tenga 10 años, cuando tenga 20, cuando tenga 30, quiero tener esto. Pero entonces ahora fue una cita de tú yendo atrás y recordando qué era ah, lo que tú anhelabas. sí, y es como que a mí me ayuda mucho, porque bueno, a mí yo soy muy visual y me ayuda mucho ver la foto. Entonces yo veía la foto, veía cómo estaba vestida, veía el lugar y como que me transportaba a ese momento y lo recordaba todo. Me encontré muchas fotos con vestidos largos así y a mí me encantaban esos vestidos y me acordé que yo jugaba a que era la princesa, a que era una princesa. Entonces esa fue una de las preguntas. Ya somos unas princesas porque yo cuando niña decía que iba a ser una princesa. Eh, También me encontré muchas fotos disfrazadas en Halloween. Entonces me acordé que para mí era lo mejor de lo mejor. Yo creo que incluso mejor que Navidad. A mí me encantaba disfrazarme, ir a recorrer todo mi barrio, a llenarme de dulces la calabaza, a vaciar la calabaza y volver a salir. Y eso para mí era lo mejor toda la noche. Cada 31 de octubre era como que, ¡ay, llegó el Halloween! Entonces esa fue otra pregunta. Entonces me acordé que también varias veces me he disfrazado de grande. Entonces yo dije, sí, esa es otra pregunta que quiero hacerle, que mi niña interior quiere hacerme a mí, si aún disfruto del Halloween. Entonces fue así como que eso fue todo el día en esas, como que veía, y bueno, y el video no tiene todas las preguntas ni todas las fotos que encontré, pero bueno, creo que tiene las más bonitas y las más significativas. Eh, Sí, yo creo que eso transmite el mensaje que nos quieres dar para nosotros también sentarnos y decir, ok, me voy a poner una cita con mi yo chiquita para que me diga y me pregunte y yo también recordar qué era eso que yo quería a esas edades y ¿será que estoy haciendo eso o qué es lo que puedo hacer? Porque normalmente yo creo que lo que nuestros sueños que teníamos a esas edades es como que el camino que nosotros debemos seguir y recordar todo eso nos muestra que si estamos en el camino correcto o si tenemos que virar a la izquierda, a la derecha o ver qué hacer para volver a recuperar como esa inocencia, esa felicidad, que eso es lo que buscamos todos en esta vida. sí, y de último encontré una foto que a mí me encanta, pero me encanta porque me gusta cómo me veo, pero ese día por dentro yo estaba muy triste y a pesar de que por dentro estaba muy triste, mi cara y mis ojos se les veía brillo. Siempre me gustaba esa foto y esa foto yo acababa de terminar con mi ex y como que estaba de rumba con unas amigas, como que en esa época tú sabes que como que cuando tú terminas tus amigas te dicen, no, vámonos de rumba para que olvides rápido. Ese día fue ese. Y Sí. fue la última que
pregunta ya encontramos a nuestra alma gemela, porque es que ese día, esa era la pregunta que que hubiese querido hacerle a mi yo. Si ya por fin olvidamos a esa persona y encontramos a nuestra alma. Sí, wow, Caro. En verdad, creo que nos abres aquí los ojos y también a las personas que están escuchando a preguntarnos y recordarnos qué era lo que queríamos antes y si es que estamos, si es que todavía estamos viendo, recordando esos sueños o simplemente los dejamos olvidados y ahora estamos como perdidos. Y cuéntame, ¿cómo fue que, porque también hablabas de algunas heridas que son consideradas como de la infancia? Por ejemplo, nos decías del abandono o del rechazo. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo de sanar el niño interior. ¿Puedes contarnos en tu experiencia como life coach aquí a todos los que te están escuchando? Sí, en nuestra infancia, nosotros desde que nacemos hasta que tenemos más o menos los 7, 8 años, nosotros somos como una esponjita que vamos adquiriendo todo lo que vemos, todo lo que nos dicen nuestros padres, las personas que nos cuidan, de pronto las noticias que podemos escuchar, así como que poquito por televisión, o los profesores, eh, como toda la información que nos llega, somos unas esponjitas que absorbemos todo eso. Y durante ese tiempo, esa información se convierte como en nuestro paradigma de creencias, que es lo que para nosotros como personas está bien o está mal. Entonces, catalogamos cualquier experiencia o cualquier situación, cualquier eh, sí, situación como buena o como mala, cualquier circunstancia. Le Es ponemos como como, como los lentes por los que vemos la vida, o sea, es nuestra ajá, perspectiva la que se exacto, formó a esa edad, pero todavía sigue con exacto. nosotros. Entonces yo, yo tuve una familia que me amó mucho, tuve el cariño de toda mi familia, pero yo tuve un papá que también como que por su forma en la que lo criaron, eh, a él le enseñaron como a que a los hombres no debían expresar afectos porque eran catalogados como débiles. Entonces, su forma de querer era corregir. Entonces su forma de quererme era, sí, enseñarme como a correcciones. No, esto no se hace, o como a enseñarme lo que estaba mal. Pero su forma como de abrazos y caricias y besos, no, eso era por parte de mi mamá. Entonces creo que mi niña interior entendió que los hombres no abrazan, no besan, eh, no demuestran afecto. Entonces siento que todas mis relaciones en algún momento buscaron siempre ese abandono que yo tuve, como que esa necesidad de afecto la buscaba siempre de mis parejas, esa necesidad de protección, de que me protegieran, me rescataran, porque no tuve de pronto esa imagen de que alguien, de que un hombre o mi figura paterna me rescató. Exacto, sí. ¿Y cómo, digamos, empezaste a sanar eso? Porque cada herida del abandono, que son 5, bueno, cada una tiene como que una diferente característica y una razón por la que tal vez cada herida de la infancia, perdón, una razón por la que tal vez nos desconectamos de nuestro niño interior, pero esta específicamente, ¿cómo empezaste a sanar para que obviamente en tus próximas relaciones o también en tus relaciones con amigos o con tu familia, tú puedas como llevar una mejor, estar en un mejor ambiente y también saber de que no necesitas nadie que te rescate ni te proteja porque te tienes a ti misma?
¿Cómo fue esto para ti? Sí, bueno, creo que es un proceso que va de toda la vida. Sanar la herida de la infancia es como un trayecto que uno va recorriendo y se necesita como mucho trabajo interior, mucha meditación, conocerte. Yo lo que hago mucho es escribir mucho, hablar, y en esa escritura hablar con mi niña interior y decirle, Carito, no fuiste amada, no fuiste abrazada, ni papá te demostró afecto, no te lo demostró por esto, porque a él, eso mismo que le dije, a él no le enseñaron, entonces él te amó con las herramientas que él tenía para amarte. Entonces, cuando mi niña interior entiende eso, que no fue culpa de papá, que él hizo lo mejor que pudo con las herramientas que él tenía en ese momento, entonces ya uno empieza a sanar cuando entiende, cuando tu mente consciente entiende que, oh, por eso es que mi papá no me abrazó, porque sus padres le enseñaron que así era que tenía que actuar. Entonces ya tu niña interior va entendiendo las razones. Entonces ya yo cada vez que escribía me hablaba, me decía, esta es la razón. Y es un trabajo de todos los días. Todos los días es como a veces me siento súper triste porque, no sé, cualquier razón que me llegue a sentir triste en el día, entonces es como, Carito, acuérdate, aquí estamos, vamos de la mano juntas, es como una conversación eterna siempre, como que están las dos ahí, la tienen las dos ahí, acuérdate que estamos juntas, que este es un proceso, que yo estoy contigo, que nunca más vas a estar sola, que si necesitas un abrazo, yo te lo voy a dar, si necesitas salir a comer, yo puedo llevarte a comer, si necesitas que alguien te proteja, yo te protejo. Es como ser tú ese padre para esa niña que en ese momento ella no tuvo. Entonces, yo soy ahora ese padre amoroso, ese padre cariñoso, afectuoso que en ese momento ella tuvo. Pero no es un trabajo de un momento, es en todo momento, porque Es en todo algo, momento estamos sintiendo. es algo constante que nunca se acaba y creo que ahí lo importante también es ver que cuando nos sentimos así, estamos bajoneadas o nos ofendimos por algo, nos tomamos muy en serio alguna actitud de otra persona, no estamos siendo nosotras, en verdad, como que cambiar el papel, no pensar que esas somos nosotras, sino salir de ese papel, ver como la observadora y darnos cuenta de que es nuestro subconsciente hablándonos que al final es nuestra niña o niño de 7 años, 8 años, que está analizando la situación actual, pero desde la perspectiva del pasado, porque algo similar le pasó, entonces está herido y ahora piensa que la persona que está enfrente está haciéndole lo mismo y va a tener las mismas consecuencias que es ese dolor que en ese momento sintió. Sí. Entonces, como dices, es algo es un proceso que se mantiene para toda la vida y es muy fundamental, pues de esa forma vamos a evitarnos estar sufriendo o peleas o reclamos a otras personas, buscar el culpable siempre, cuando nosotros mismos podemos decirnos, no, todo va a estar bien y ser para nosotras ese padre o esa madre que hubiéramos querido que fueran de esa manera, pero por A o B nadie es perfecto y todas las cosas suceden de la forma que tuvieron que ser. Sí, es que siento que la base de todo, si queremos llevar una vida plena, llevar una vida satisfactoria y feliz, es reconectar con nosotros mismos. Y reconectar con nosotros mismos en cada etapa de nuestra vida, o sea, desde bebés hasta el año pasado. Incluso podemos reconectar con nuestra versión del pasado de ayer. Si ayer me pasó esto, puedo reconectar con mi versión del pasado de ayer. Es como, sí,
ser esa rescatadora, esa heroína, ese héroe que necesita esas versiones del pasado que han sentido en algún momento el dolor, tristeza, rescatarnos a nosotros mismos en cada momento. Entonces no hay mejor medicina para el alma que nosotras mismas. O sea, nosotras mismas somos nuestro propio salvador, nuestro propio doctor, nuestro propio todo lo podemos hacer nosotros mismos. O sea, hay un libro que yo me leí también en pandemia que se llama, que es de Louise Hay, que es Usted puede sanar su vida. Y ella dice ahí que no hay nada que el ser humano no pueda sanarse a sí mismo. Cualquier, todo está dentro de nuestras capacidades, sanar cualquier herida que tengamos. Estoy totalmente de acuerdo, porque muchas veces buscamos las respuestas por fuera, decimos, sí, esto de aquí ya por fin me va a ayudar, si es que tan solo hago esto, ya estoy lista para vivir otra vida, ya mi cambio va a ser rotundo después de que haga un curso o después de que haga algo. Pero digamos, o sea, la Caro que vemos el día de hoy, que escuchamos este momento, no es la misma Caro del 2020 o la que hizo el curso hace años. Es una Caro que ha venido constantemente trabajando en su amor propio y en reconocerse a sí misma, la que hoy nos puede compartir todo este conocimiento. Sí. Y como dices, nosotros mismos podemos sanar todas esas heridas emocionales que al final, si es que no sanamos, si es que no vemos atrás y hacemos ese trabajo interior, simplemente va a ser, yo me imagino que es como un costal, algo que estamos cargando, un peso que llevamos encima y así van pasando los años, los días, va pasando el tiempo y seguimos añadiéndole ahí más peso y más emociones densas que nosotros no procesamos, estamos perpetuando. Y es que también a veces esas mismas emociones les traspasamos la culpa de pronto a otros y los culpamos a otros de nuestras insatisfacciones personales. Y ese era un error que yo tenía mucho en mis relaciones pasadas, que por tu culpa me pasó esto, por tu culpa, era como que todo era, el error era siempre de mi pareja y yo era la víctima de porque mi pareja había hecho esto y esto y esto. Y como dicen una chica que yo escucho en un podcast, eh, las, nuestras relaciones son maestros de vida. Nuestras parejas en realidad son maestros de vida que llegaron a nuestra vida, que llegan a nuestra vida para mostrarnos eso que nos duele y cuando nos duele es porque es lo que tenemos que sanar. Sí, cuando vemos algo afuera que nos molesta, es definitivamente algo que nosotros llevamos por dentro. Y Sí. ya sea las parejas o amistades o familiares, todo lo que vemos con estos ojos para afuera nos está mostrando en verdad un reflejo de quiénes somos. Entonces, Sí. tener en cuenta todo esto para poder sanar y poder llevar como que una vida plena, creo que es fundamental, Kat. Y bueno, muchas gracias amiga por tu tiempo, por este espacio de vulnerabilidad en el que nos has contado tu historia. Yo estoy segura que a más de una persona le estás enviando el mensaje correcto, el mensaje que necesita este momento y creo que ahí estás cumpliendo tu gran propósito. Así que muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias a ti por la invitación, de verdad que me sentí muy cómoda, muy bien, muy bienvenida, muy acogida en ese espacio y bueno, feliz de haber podido contarles y espero que les haya servido mucho mi historia y que les sirva como espejo para que también puedan sanar sus vidas y enfrentarse a sus miedos, a ser valientes y actuar a pesar del miedo. Exacto, qué hermoso mensaje, Caro. Y dinos antes de terminar, ¿dónde te pueden encontrar las personas para conectar contigo, para agendar una sesión de coaching? Bueno, ahí en mi página de Instagram, ahí estoy como caro.m.segrera y ahí está en mi bio está el link para
para agendar las sesiones, está para mi página del directorio de Sherpa y ahí pueden agendar. Perfecto. Listo, muchas gracias a ti también por escucharnos, por acompañarnos este momento. La verdad es que eres nuestra inspiración y la razón por la que Caro y yo estamos aquí conectadas contándote una parte de nosotras y Caro pues toda su historia. Así que esperamos que puedas seguir escuchándonos y nos sigas también en redes sociales. Un abrazo.